COVID-19, ¿cómo identificar el día 1 del cuadro clínico? Bueno, a través de este video vamos a aprender una pregunta bastante importante. ¿Cómo saber cuándo es el día 1 del cuadro clínico del COVID-19? Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Hola con todos, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video en donde vamos a ir aprendiendo, como hemos hecho en las veces anteriores, temas muy importantes en salud y sobre todo hoy en día, dada la pandemia que estamos viviendo. A las personas que recién se suscriben a este canal o ven por primera vez este video, bueno, somos médicos, en este punto tenemos la especialidad en cuanto a la parte de cirugía oncológica, somos doctores en medicina y lo más importante, investigadores con estudios de investigación en la Universidad de Harvard. El día de hoy vamos a aprender un tema bastante importante y que está relacionado con el video que publicamos sobre no llegar al día 6 de la infección por el COVID-19. No llegar al día 6. Dado que en el 90% de las personas que se van a complicar, el día 6 es el día de la neumonía. Entonces es muy importante entender ello. Obviamente, y recordemos, no todas las personas que estén infectadas por el coronavirus van a hacer cuadro clínico. Se calcula que un 10% de todas las personas infectadas por el SARS-CoV-2 no hacen síntomas. Y de las personas que hacen síntomas, el 80% tiene una enfermedad moderada. Es decir, que probablemente no lleguen a la neumonía. El 10% tendrán una forma severa, muy importante, y el porcentaje restante podrán ser recién la enfermedad crítica. Es decir, el día 6 va a ser un día importante para considerar, pero sobre todo no serán el 100% que lleguen a ser una neumonía. Y es una parte muy importante entender, pero en medicina no podemos determinar quién hará un cuadro y quién no hará otro cuadro. Así que es muy importante tomar las precauciones y sobre todo la información que venimos compartiendo. Entonces, en el video del día 6 explicamos muy importante de que en el día 6, en las personas que van a tener un curso o un pronóstico no favorable con respecto a la enfermedad, a nivel pulmonar se van desarrollando ya el daño pulmonar y esto va a ocasionar lo que va a ser la neumonía. Es por eso importante actuar antes. Pero la pregunta es, ¿cómo sé cuándo es el día 6? Y para determinar cuándo es el día 6 tenemos que determinar cuándo es el día 1. Porque si nosotros no determinamos cuándo es el día 1, lamentablemente vamos a hacer cálculos inadecuados y no vamos a poder manejar la enfermedad. Un punto muy importante, y esto va a ser motivo de un próximo video, está en el tema de: tengo mi paciente o mi familiar con COVID, tengo que tomar la misma medicina para prevenir el COVID. Entonces es un punto que vamos a manejar y vamos a un poquito en este video también explicar. Algo muy importante: no se automedique. No se automedique. El hecho de que usted tenga un familiar con COVID-19 no significa que usted está desarrollando la enfermedad al mismo tiempo que su familiar. Probablemente su familiar esté en el día 1, en el día 5, en el día 6, en el periodo de incubación. Y probablemente usted todavía no está ni infectado por el coronavirus. Y usted ya está empezando porque escuchó en redes sociales, porque escuchó por acá, por allá, y ya está empezando manejos. Y hay muchas personas que están manejando la enfermedad de manera, en este caso, improvisada, de manera no profesional, porque ni son médicos, y lamentablemente están haciendo daño. Y estamos viendo casos de cuadros clínicos diferentes a lo que es la historia natural de la enfermedad. Entonces es muy importante entender ello.
El hecho de que su familiar esté recibiendo hoy en día, por ejemplo, algún antibiótico para prevenir alguna infección sobreagregada, esté recibiendo corticoides, porque lo escuché, salió el estudio de Oxford y publicamos un video sobre el uso de la dexametasona en lo que es el estudio de Recovery. Entonces, perfecto. Si mi familiar está usando corticoides, esa receta la voy a usar yo. ¿Para qué? Para que de esa manera, en mi pensamiento, prevenga. Y eso no es correcto. La infección, el tiempo de enfermedad, es diferente en cada persona. Es diferente en cada miembro de la familia. Es diferente en cada comunidad. La persona A puede estar en la enfermedad en el día 4 y la persona B puede estar en la enfermedad en el periodo de incubación. El tratamiento y el manejo que reciba la persona A no va a ser igual el de la persona B. Y es muy importante. Usted imagínese que en periodo de incubación, llamándose a este periodo, desde la exposición al virus hasta desarrollar síntomas, usted está recibiendo, por ejemplo, corticoides. Lo que está provocando es que la primera línea de defensa, que es nuestro sistema inmunitario, al usar el corticoide, está siendo disminuido. Y es un punto muy importante que yo siempre hablo y me gusta hablar con analogías. Es como que están entrando a robar a su casa y usted está abriendo las puertas, abriendo la caja fuerte, abriendo en este caso, sus tesoros, sus comodidades, para que el ladrón entre a robar a su casa. Por favor, no nos automediquemos. Y las personas que lamentablemente escriben mensajes y dicen, doctor, ¿por qué no dice los síntomas? ¿Cómo evitar llegar al día 6 y todo ello? Lamentablemente tenemos que evaluar cada caso. Y no soy yo quien lo va a evaluar. Ustedes tienen la libertad de preguntar a cualquier médico o profesional de la salud. Nosotros de manera voluntaria estamos brindando este conocimiento para que usted esté enterado. Cada enfermedad de cada persona está en diferente nivel, está en diferente estadio, está en diferente curso de la evolución. Es por eso que debemos evaluar cada caso. Debemos conocer, debemos identificar cuándo es el día 1 para de esa manera saber cuándo probablemente sea el día 6. Si nosotros, por la desesperación, repetimos la receta que a un familiar que tiene coronavirus le han indicado, lo que está haciendo usted es probablemente más daño que beneficio a su salud. Porque si usted está en periodo de incubación y está recibiendo la medicina para un paciente que ya está haciendo neumonía por COVID, usted lamentablemente está perjudicando su salud. Pues es muy importante entender ello. Entonces, ¿cuándo y cómo identificar el día 1? Y voy a ser incisivo y voy a ser reiterativo. Y a las personas que digan, este video al minuto 9, al minuto 10 recién se habló, bueno, van a disculpar. En este mundo hay que estar nosotros explicando las cosas. Y hay que ser incisivos. Y pese a que repetimos una y otra vez muchos temas, las personas a veces no comprenden y es muy importante volver a reiterar ello. El día 1 hay que identificar lo que no hablamos del día 1 de la infección, hablamos del día 1 de la enfermedad. Y para hablar del día 1 hay que entender que hay un periodo de incubación, periodo en donde la persona fue expuesta al virus y desarrolla los síntomas, y es ahí en el desarrollo de los síntomas que nosotros consideramos al día 1. Y es muy importante identificarlo. En primer punto, hay que evaluar cuál es la condición de la familia o del paciente. Por ejemplo, si yo estoy sospechando que una persona puede tener COVID-19, es muy importante ver si ha habido exposición. Es decir, si esta persona está en casa con un familiar con COVID, si esta persona está saliendo a trabajar, si esta persona está en contacto en la calle con probables, hoy en día, ya en fase 3 o fase 4 de la pandemia, que se conoce ya como lo que es transmisión comunitaria, toda persona que esté en calle prácticamente es un portador, y es por eso que las medidas deben ser adoptadas. Entonces, si yo soy una persona que sale a trabajar, una persona que se encarga de hacer las compras, una persona que está haciendo las actividades fuera de casa, obviamente esa persona es la que puede estar expuesta. Ahora, esas personas que lamentablemente en tiempos de pandemia están haciendo reuniones familiares, están haciendo lo que es eventos sociales,
dándole, digamos, la vuelta al sistema de control, se están haciendo ustedes daño. No están engañando solo al sistema, están haciéndose ustedes daño. Entonces, ¿cómo van a hacer reuniones sociales en tiempo de pandemia? Es muy importante entender ello. Lamentablemente hay mucha gente que no entiende ese punto. Entonces, si yo tengo esa persona sospechosa, hay que identificar la presencia de síntomas. El manejo de la enfermedad no se va a hacer en base a la sospecha. Se va a hacer en base a identificar el inicio del cuadro clínico. Y es muy importante entender ello. El periodo de incubación en promedio, y vamos a repetir esto en todos los videos, el periodo de incubación es el periodo que se da desde el contacto con el virus hasta el inicio de síntomas. En promedio, muy importante, en promedio, dura entre 5 a 7 días. En promedio, el periodo de incubación dura de 5 a 7 días. Y pasado ese tiempo, el paciente empieza a tener un cuadro clínico bastante sospechoso de COVID-19. Aclaración: el periodo de incubación puede durar 2 días o puede durar hasta 14 días. Es muy importante entender estos márgenes de tiempo para poder identificar el día 1. Entonces, una vez que la persona estuvo expuesta, estuvo en la lamentable reunión familiar que no debía haber, o sale a la calle porque tiene que hacer compras o al mercado o al banco, esa persona se contagió ese día. Si se contagió ese día, va a pasar el virus. Recuerden, el virus ingresó por la vía respiratoria. El virus está reproduciéndose. Se considera que cada virus que uno tenga en nuestro organismo va a producir 10.000 a 100.000 copias. Entonces, es la cantidad viral la que va subiendo, y esa cantidad viral, de manera directamente proporcional, va estimulando a la respuesta inmunitaria, y es ahí cuando ya la respuesta inmunitaria reconoce a esta carga viral, cuando es la misma respuesta inmunitaria la que nos avisa que nosotros estamos haciendo el cuadro clínico. Entonces es muy importante, el cuadro clínico va a depender, 1, de la replicación viral, y 2, de la respuesta inmunitaria. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de ello cuando ya vamos teniendo los síntomas. Sobre todo a la cabeza está fiebre. Y la fiebre no es por el virus, sino es por la respuesta inmunitaria. Recordemos que una vez reconocida la parte de la infección viral, se van a liberar citoquinas y mediadores inflamatorios que lo que van a hacer es causar fiebre. Pero también vamos a tener los síntomas por la misma replicación viral. Por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que va a tener que ver con la infección viral en lo que es la parte nerviosa del olfato o la parte del sistema nervioso que tiene que ver con el gusto. Entonces es muy importante. El dolor torácico, que ya va siendo significado de la infección a nivel de los pulmones. Vamos teniendo quizás el dolor muscular, que es la parte de la respuesta inmunitaria que indica que estamos con algo interno que está yendo mal. El escalofrío. Entonces la diarrea, que va a significar la infección del virus a lo que es la parte del aparato digestivo. Entonces es muy importante entender que el cuadro clínico va a ser por 1, la infección viral, que va a tener que ver la carga viral, y 2, la respuesta inmunitaria. Entonces, una vez identificado ese cuadro, a ese día vamos a llamar el día 1, pero es muy importante, no toda fiebre, no todo malestar general puede ser considerado como el día 1. Es muy importante analizar, evaluar, conocer la historia del paciente. Es muy importante saber qué está pasando, identificar cuándo pudo ser el probable día de contacto y cuándo se puso mal el paciente. Identificar ese lapso del periodo de incubación. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos precisos en identificar el día 1, no vamos a poder ser precisos en identificar el día 6. Hay muchas personas que ni bien entran en contacto con el virus, el primer día hacen fiebre, o hacen malestar general, o hacen lo que es escalofríos. Y ese día la persona supone que es el día 1 del cuadro clínico. Y dice, no, ya tengo coronavirus, ya tengo COVID-19, voy a empezar el tratamiento. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos.
No debemos automedicarnos y debemos tratar de identificar el día 1. El día 1 no se identifica solo porque hoy día hago fiebre. Hay que evaluar al paciente. Hay que preguntar qué estuvo haciendo días anteriores, qué es lo que pasó, si en la familia hay personas que tienen COVID. Es por eso que muchas personas nos escriben en los mensajes de textos y nos dicen, el doctor habló y al final no nos explicó qué debemos hacer. Debemos conocer cada caso particular, cada persona es diferente. No todas las personas tienen el mismo tiempo de enfermedad. Hay personas que el periodo de incubación dura 1 día, 2 días. Hay personas que el periodo de incubación dura 14 días. Hay personas que son asintomáticas. Hay personas que debutan con un cuadro clínico, ni bien tenemos la parte del síntoma o los signos del cuadro clínico, a los 3-4 días están haciendo neumonía. ¿Por qué? Porque se automedicaron antes. Cada persona es diferente y es importante evaluar cuál es la historia natural de la enfermedad. Entonces, es muy importante entender que el día 1 debe ser evaluado en base a la historia de este paciente, en base a los posibles contactos, en base a la sintomatología y en base a la observación. Uno tiene que conocer en dónde y en qué momento está haciendo el día 1, ¿para qué? Para poder actuar a tiempo y evitar llegar al día 6. Que, reiteramos, no toda persona va a llegar al día 6 que va a ser un cuadro de neumonía. Va a depender de lo que va a ser la presentación de ese COVID-19, que es la enfermedad, si es una forma moderada, si es una forma severa o es una forma crítica, que son las formas de presentación de esta enfermedad. Entonces es muy importante entender que hay que analizar cuándo es el día 1. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. En este video hemos tratado de complementar, en primer lugar, un video que publicamos sobre el día 6, aclarando de que es un día en donde en un porcentaje bastante alto las personas logran hacer neumonía, y el objetivo de ello es estar atentos para trabajar la enfermedad desde el día 1. El día 1, en lo particular, es muy importante porque nos va a permitir definir cuándo la persona se infectó y sobre todo cómo va a ser el curso de la enfermedad. El tratamiento del coronavirus, del COVID-19, es individual, es personalizado. Es importante entender la historia natural de la enfermedad. No podemos indicar el mismo manejo, el mismo esquema terapéutico a todas las personas por igual. Porque una dexametasona o un corticoide usado en un periodo de incubación, lo único que va a conseguir es complicar la enfermedad. Usar un anticoagulante en periodo donde todavía no hay neumonía va a causar daño. Usar tratamiento en base a estudios que todavía están in vitro, como la ivermectina o la hidroxicloroquina, en un periodo que no corresponde a la enfermedad, no es adecuado, porque estamos perdiendo el efecto de esta medicina cuando sí la necesitemos. Entonces es muy importante que cada caso debe ser evaluado. Y acá las personas deben tener ello. Lo que tratamos de hacer es que las personas tengan la información para poder conocer ello. Bueno, los invito a que nos sigan en los diferentes videos que vamos a ir publicando. En todos los días estamos publicando videos con distintas preguntas que ustedes nos hacen para poder, a través de estos videos, aclarar la información. Los invito a que se suscriban a este canal para que tengan las notificaciones de los próximos videos en donde usted va a poder enterarse de temas que estamos nosotros respaldados científicamente y compartiendo con ustedes. Asimismo, hemos creado las membresías. Si usted gusta ser miembro de este canal y tener ciertos beneficios que el canal ofrece, puede usted unirse. Ahí hay un botón que dice botón unirse, en donde usted podrá ser miembro de este canal y de esta manera tener la parte de beneficios con respecto a lo que se ofrece en el mismo. Si usted desea lo que es la parte de alguna videoconsulta o desea algún punto importante para poder evaluar su casa, puede usted comunicarse al número que sale en pantalla, al más 51 996 831 867. Esta línea está aperturada para que usted pueda coordinar y agendar una videoconsulta. No respondemos llamadas por teléfonos, no respondemos llamadas por WhatsApp. Así que no se moleste en hacerlo porque no se va a responder.
Entonces es muy importante que la línea está para coordinar y agendar una cita. Si usted necesita una evaluación de urgencia, tiene que ir a un hospital. Una videoconsulta jamás va a reemplazar una situación de emergencia. Si usted se encuentra mal, vaya a emergencia. Si usted necesita una orientación y quiere saber sobre algún tema de salud, encantado, tienen el número para conversar. Pero si usted está en una situación de gravedad, de urgencia o de emergencia, esta línea no va a solucionar el problema. Esta línea está para orientarlo, no está para solucionar una emergencia. Usted tiene que ir a un hospital y tiene que ir por emergencia. Muy bien, estaremos pronto en nuevos videos. Los invito a que nos sigan en este canal. Gracias con todos, estamos creciendo. Estamos por llegar a los 100.000 suscriptores. Así que es una etapa bastante importante. Les agradezco por toda la parte del apoyo. Bueno, estaremos pronto en un nuevo video. Saludos con todos. Quien les habla es el doctor Luis Antón Pacora Camargo. Y estaremos hablando de temas que ustedes estén preguntando para poder ayudarlos. Un gusto y hasta luego.